Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Esta mañana quiero acabar con lo que comencé el domingo anterior y les dije que tenía que seguir. Y bueno, hoy voy a terminar con estas escrituras y le he llamado a este mensaje el consejo para el afán y la inquietud. El consejo para el afán y la inquietud. ¿El consejo de quién? El consejo del Señor Jesús. El Rey, el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y vamos a ir a Lucas 12, 30 al 34, que es donde habíamos dejado el domingo anterior. Y acá Jesús dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Verso 23. 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hasta aquí la palabra del Señor. Estamos viendo acá en esta escritura que el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos sobre el peligro del afán y de la ansiedad. Porque vemos acá en este contexto que veníamos estudiando que el problema para ellos era la comida, era el vestido y se le agregaba algo más, la seguridad futura. Entonces vemos que Jesús les habla a sus discípulos una verdad mucho más profunda de lo que ellos podían ver, mucho más profunda en el problema de la necesidad que ellos tenían, porque ellos tenían una necesidad externa, pero Jesús les habla a sus discípulos de una prioridad interna. Y este pasaje de las Escrituras nos enseña que el reino de Dios reemplaza a la ansiedad. Son incompatibles el reino de Dios con la ansiedad. Porque vemos acá que Jesús dijo que el Padre cuida de los suyos. Y nos enseña que el reino de Dios, si nosotros confiamos en Él, el Padre va a cuidar de cada uno de nosotros. Pero es una palabra que es para los discípulos. Por eso yo siempre digo, una cosa es ir y compartir el Evangelio y otra cosa muy diferente es ir y hacer discípulos. Porque discípulos significa seguidores de Jesús. Y la palabra acá de Lucas 12, de este capítulo 12, es para los seguidores de Cristo. Esta palabra no es una palabra para la gente del mundo. Es una palabra para aquellos que son hijos de Dios. Entonces vemos acá que el Padre cuida de los suyos y el tesoro correcto ordena el corazón. Porque acá lo dice el Señor Jesús ahí en Lucas 12:30, pero está en la versión de la TLA. ¿Lo puedes poner ya? La TLA, No sé si te lo di. No. Bueno, no pasa nada. Dice, solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿De qué se preocupan? Del vestido, de la comida y de asegurar el futuro. Y lo dice acá esta versión de la TLA. Dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso ustedes lo necesitan. Usted necesita la comida, usted necesita el vestido y necesita
para seguir caminando cada día para hacia el futuro. Entonces, si Él lo sabe, ¿qué va a hacer Él? ¿Va a mirar para otro lado? Vamos a ampliar la lógica nuestra. Entonces vemos acá que la mentalidad del mundo se enfoca en lo temporal, es guiado por el temor y depende de lo visible, depende de lo que ve. Pero el Hijo de Dios depende de Dios. No depende de informaciones, depende de aquel que tiene todo el control. Porque cuando nuestra vida piensa solo en lo temporal, solo en lo material, entonces nace la ansiedad. Y Pablo dijo que nosotros no andábamos por vista, sino que andábamos por fe. Y andar significa caminar por fe. Entonces tenemos que recordar lo que significa ansiedad, que lo vimos el domingo anterior, y se relaciona con angustia interior y aflicción del alma. Es una preocupación profunda. En el hebreo, esa palabra significa temor anticipado, angustia y estrechez. Pero mire lo que dice Proverbio 12:25. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Acá vemos que el abatimiento viene porque hay una congoja en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque la ansiedad bíblica es una carga interior que termina oprimiendo el corazón. Y en el griego significa estar dividido interiormente. ¿Está dividido interiormente usted? Significa ser arrastrado en diferentes direcciones. Que uno no sabe si tiro por acá, si tiro por allá, pruebo acá, pruebo acá. Estoy dividido. ¿Por qué? Porque voy en diferentes direcciones. Y acá significa, en el griego, estar distraído por la preocupación. Hermano y amigo, ¿has sido distraído en este tiempo por causa de las preocupaciones? Porque distraído significa no estar prestando atención. Y muchos prestan tanto atención a la preocupación que se olvidan que hay un Dios en los cielos. Que se olvidan que hay un Dios que controla todo. Que se olvidan que al Padre le ha placido. Porque vimos el domingo anterior que Él cuidaba de las aves, que Él cuidaba de las flores, que Él lo había preparado todo. Y cuando uno se centra en la preocupación, no se está centrando en Dios. Entonces vemos lo que nos dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Acá hay algo importante. Debemos pedirle a Dios, pero dar gracias. No solamente reclamar, no solamente peticionar, sino dar gracias. Porque, hermano y amigo, la gratitud abre todas las puertas. Hace mucho tiempo leí en un devocional que dice que el diablo, como dice la escritura, que vino y sembró de noche. Pero este hombre lo miraba de esta manera, que dice que hubo un momento que el diablo no podía sembrar. Y dice, ¿por qué no podía sembrar? Porque en un corazón agradecido el diablo no puede sembrar la semilla de incredulidad, de maldad, de desconfianza, de temor. Porque es un hombre agradecido. El hombre agradecido, el diablo no te puede sembrar palabra de duda, no te puede sembrar incredulidad. ¿Por qué? Porque tú eres agradecido. Por eso hoy vemos la gente que no es agradecida. Tú me haces un favor y yo ni gracias te doy. Yo te hago un favor y no te doy ni gracias. Imagínate, a mí que tú me ves y a ti que yo te veo, no te doy ni gracias. ¿Cómo será nuestro Padre? ¿Me entiende? Porque la naturaleza del hombre es ingrato.
no ser agradecido. Y las cosas cambian cuando nosotros comenzamos a dar gracias. Por eso dice, den gracias a Dios en todo. No hablan algunas cosas. Como decía esta mañana la pastora. Sí, Padre, porque así te agradó. Eran sordos, eran ciegos algunos. Pero eso solamente es por la gracia de Dios. ¿Y nosotros por qué vivimos? Por gracia. Porque gracia es el favor que nosotros, tú y yo, no merecíamos. Y no lo vamos a merecer nunca. Por eso debemos ser agradecidos. Mire, la inquietud, según la Biblia, significa agitación interna, mente inestable y estado emocional alterado. Eso sería la receta para darle el remedio esta mañana. Entonces, tenemos todo porque hoy se usa mucho, mira, tomate este remedio, tomate aquel remedio. Pero el Señor Jesús hace un análisis clínico del corazón. Hace un análisis clínico de tu alma y de mi alma. Entonces, la mente inestable es un estado emocional alterado. Y necesitamos remedio. Porque si usted ha estado con una emoción alterada, y no un día, porque un día la podemos tener, pero ya llevamos una seguidilla, como quien dice. Entonces, la Biblia dice que el alma que está inestable, alterado, es como el mar en tempestad. ¿Vio estos días que había un gran viento? ¿Vio cómo estaba el mar? ¿Podía usted decir para qué lado iba a ir la ola? No podía, ¿no? Bueno, así sucede con nuestra alma. Cuando tenemos la emoción alterada, y la inquietud es el resultado visible de esa ansiedad interior. Porque cuando andamos mal, no queremos ver a nadie. Estamos enojados hasta con nosotros mismos. Y el problema no está lejos, está acá cerca, ¿eh? Está en nosotros. Porque empezamos a ver la gente de otra manera. Cuando uno anda contento, porque dice la Biblia que el corazón contento como remedio hace bien. Quiere decir que ese es un punto estratégico esta mañana para nosotros. Corazón contento es un gran remedio. Y dice como remedio hace bien. Entonces vemos que todo esto termina debilitando nuestra fe. La inquietud de alma termina robándonos la paz. Divide nuestra mente y produce un agotamiento espiritual. Hermanos y amigos, hoy hay muchos hermanos con un agotamiento espiritual. Pierden el interés por Dios. ¿Por qué? Por los problemas, por las situaciones. Y entra en un agotamiento espiritual y te va a robar la paz. Te va a robar la fe. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? El diablo vino para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que vino a hacer el diablo. Pero él dijo, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Y a veces uno dice, bueno, está bien, vida abundante, yo estoy acá. Bueno, hermano, uno tiene que reconocer de qué fuente estoy tomando, de qué fuente estoy bebiendo. Si yo estoy tomando de la fuente del mundo, no hay ninguna noticia buena. ¿Se acuerda cuando comenzamos el año? Y le vuelvo a hacer énfasis. ¿Cuál era el lema? ¿Cuál sigue siendo el lema? ¿Cuál sigue siendo la dirección? Y yo se lo voy a repetir si puedo todos los domingos. Expon tu vida en las manos de Dios para ver la mano de Dios en toda tu vida. Y eso significa trabajo, salud, dinero, respuesta a todo el asunto. Pon tu vida, pon tus asuntos en las manos de Dios para que tú puedas ver la mano de Dios en todos tus asuntos. Amén. ¿Lo vamos entendiendo? Amén. Entonces, la ansiedad no te añade nada. Porque Jesús dijo, por más que tú te afanes, no vas a poder
agrandar tu vida a tu estatura un codo más. No puedes. Y si no puedes por lo mínimo, entonces vemos que Pedro, así como Pablo, nos dice ahí en 1 Pedro 5:7, a ver, ¿lo tienes? A ver, léalo, a ver qué le parece a usted. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Lo cree usted? Amén. Entonces está preocupado esta mañana. Y ya Pedro le está dando el consejo también. Porque estamos abriendo esta mañana el consejo para el afán y la inquietud. El Señor Jesús nos dice una palabra. El apóstol Pablo nos dice otra palabra, pero siempre en la misma dirección. Y el apóstol Pedro nos dice, pongan en las manos de Dios. Dejen de llevarlo ustedes. Dejen de centrarse en el problema. Comencemos a centrarnos en Dios. Entonces vemos que la ansiedad es vencida cuando nosotros reconocemos que Dios nuestro Padre cuida personalmente de mi vida. Amén. Mire, desconfiamos de Dios y no desconfiamos de ninguno de los demás. Confiamos en todas las personas y vemos que vez tras vez, porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de ir a consultar, en vez de ir y poner en la mano de Dios, nos afanamos y buscamos por activa y por pasiva y tenemos que solucionar este tema. Y los temas no se solucionan así. ¿Cómo se soluciona el tema? Cuando lo ponemos en las manos de Dios. Y a veces, hay que esperar. Esto no es automático. Esto es un cambio de ansiedad a fe. Pero no se olvide que la ansiedad le viene robando la fe. Entonces es un volver a confiar en Dios. Volver a poner, ¿por qué? Porque mi Padre sabe que yo tengo necesidad de todas estas cosas. ¿Por qué cuando oras y cuando oramos dudamos de que Dios conozca mi situación? ¿Por qué pensamos que Él no me puede ayudar en este asunto? ¿Quién te dijo que Él no te puede ayudar en este asunto? Lo que sí, Él te ayuda de manera diferente a lo que yo puedo ayudarte y a lo que el amigo te puede ayudar. Porque Dios tiene maneras que tú ni te imaginas. A veces pensamos que Dios se olvidó. ¿Se acuerdan de lo que compartía el hermano Carlos de Mardoqueo, que se habían olvidado de todo lo que pasaba? Y una noche el rey no pudo dormir. Dice, traigan el libro de la memoria y dice, ¿qué han hecho con este hombre? Y al otro día lo paseaban con el caballo, ¿vio? ¿Quién fue ese? Fue la oración de Mardoqueo, fue Dios haciendo justicia. Y Dios es justo, hermano. Entonces vemos que el consejo del Señor lo tenemos ahí en Lucas 12:31, en la TLA, y dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a su debido tiempo. Acá Jesús introduce algo muy importante, que es el reino de Dios. Cosa que nosotros pensamos que el reino de Dios es allá arriba, que es en los cielos, pero acá abajo cada uno haga lo que pueda. Arréglese como pueda, haga a su manera, que total acá, como dicen, por 4 días o 3 días locos que vamos a vivir. Hermano, Dios tiene un reino y Él gobierna y domina sobre todos. Acá el Señor Jesús dice, busquen el reino. En la TLA dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás Él se lo dará a su debido tiempo, no esta mañana, no esta tarde, no, a su debido tiempo. Entonces vemos que el reino de Dios no significa buscar prosperidad. ¿Qué buscamos nosotros? Hoy hace ya muchos años que ha traído una degradación tan grande a la iglesia, que es el evangelio de la prosperidad. Si tú me das el coche, yo te puedo dar un tranvía. Si tú me das el tranvía, te puedo dar una línea de ferrocarriles.
Si tú me das la chocita, yo te puedo dar la cantidad de departamentos que tú jamás pensaste. Pero hermano, el reino de Dios no es eso. Y esto no te lo enseñan. Porque te manguean a través de la ofrenda y te hacen creer que si tú le das la casa, ellos te van a dar 30 pisos. Y yo le digo más, son ellos los que se compran los 30 pisos. Cuando tú te quedas sin casa, ¿cuánta gente ha sido defraudada por este asunto? Y hoy está en boga. Esto no es nada viejo. Esto viene desde allá. Entonces, hermano y amigo, después vamos a ver qué significa ofrendar. ¿Me entiende? Porque tenemos que aprender. Yo le estoy enseñando. Entonces vemos que no es buscar prosperidad, no es buscar señales. ¿Qué es entonces buscar el reino? Significa someternos al gobierno de Dios. Someternos, entregarnos, rendirnos. Y tener en prioridad la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque decido vivir bajo la autoridad del Señor. Mire, hermano, yo he podido ver que hay mucha gente que puede hacer muchas cosas. Yo siempre digo, ellos pueden, pero yo no puedo. Yo estoy limitado. ¿Limitado por qué? Por la voluntad de Dios. Porque si yo no tengo paz, no lo voy a hacer. Y las veces que he hecho cosas, muchas veces por apresurado, no he tenido paz y he ido a devolverla. He ido a dejarlas. No he podido. No he podido. Y uno dice, pero todos lo hacen, que lo haga toda la gente que quiera. Pero yo he decidido, y me acuerdo con mi esposa, cuando recién nos convertimos, nosotros le dijimos al Señor, después de tener todo lo que nosotros teníamos, campos, negocios, se puede decir que con 32 años teníamos nuestra vida hecha. Pero nosotros decidimos, cuando nos convertimos a Cristo, le dijimos con ella, Señor, preferimos vivir bajo un puente, pero vivir contigo. Y tuvimos que renunciar a todo lo que teníamos. No es que perdimos todo lo que teníamos, renunciamos a manejarlo nosotros. Y tal es así que el Señor nos probó, porque Dios prueba el corazón. Lo probó Abraham. ¿Y por qué lo probó? Para ver qué vamos a hacer. Porque no dijo Moisés que él le hizo pasar hambre en el desierto. Dice, pasaron por problemas, dice, para la postre hacerles bien. El propósito de Dios es hacerte bien, nunca hacerte mal. Amén. Y nosotros tuvimos que rendirlo. No nos predicaban de esto, pero el Espíritu Santo nos oprimía, nos apretaba para renunciar y dejar. Y ahora yo veo, porque le hablo de experiencia, yo veo que con 44 años más o menos, de cristiano o de creyente, bueno, vos tenés menos, sos muy joven vos. ¿Cuántos tenés? Tiene pocos años, 41. ¿no? La mujer me dice nada. 41. Bueno, 41 años. 41 años que he visto el efecto en nuestra propia vida de entregar, de poner en las manos de Dios. Y hoy con 73 años, tú dices, pero este hombre está bien. Escúcheme, para estar bien tiene que haber, algo tiene que haber hecho. Porque no todos están bien. No todos han aceptado la autoridad de Dios sobre su vida. Y tal es así que nosotros, desde que nos convertimos, siempre comenzamos a dar, a entregar, a dejar. ¿Y saben lo que descubrimos? Cada vez teníamos más. Porque en el reino de Dios las cosas funcionan al revés que en el reino de los hombres. Sigamos, que después vamos a ver algo más. Vemos que el reino de Dios es tener la prioridad y esa aceptación dentro de su corazón y de mi corazón que yo voy a vivir bajo la autoridad de Dios. Dios ese salmo, creo que sigue el 91,
el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Pero ¿cómo es ese salmo? ¿Es un salmo para todo? ¿Es un salmo que usted lo puede llevar por todos lados? Dice, al que habita. Amén. Y habita, no es que usted tenía calor y se fue abajo. No, no, no. Vive ahí. Entonces dice, diré yo a Jehová. Y dice que cercano está Jehová, los que le teman. ¡Ahí nomás! Entonces vemos, hermano, que en Romanos 14, 17, de la versión de la TLA, miren lo que nos dice el apóstol Pablo de lo que es el reino de Dios. Dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo por medio del Espíritu Santo? Para poder hacerlo por medio del Espíritu Santo tengo que recibir al Hijo. Y tengo que aceptar que Dios es mi Padre. Y tengo que aceptar, mire, esto es de primer grado lo que le estoy diciendo. Que de tal manera me amó Dios que me dio a su Hijo. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces he sido comprado por un precio, soy hijo de Dios. Y se encarga el evangelista Juan de decir que a todos aquellos que le recibieron, Dios le da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y yo he creído. Y yo he aceptado. Y he aceptado el gobierno de Dios. No lo entendía de esta manera porque ahora lo entiendo. Por eso se lo comparto. Entonces vemos acá que el reino es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. El reino es cambiar el centro de gravedad del corazón. Y Jesús lo dice ahí en Lucas 12:32. No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios el Padre de ustedes quiere darle el reino. No dice que algo que yo tengo que pelearlo y pelearlo al reino. No. Nos está diciendo el Señor Jesús en esta versión que el Padre quiere darnos. Y si Dios quiere darnos el reino, ¿qué va a hacer? Sí, pues yo tengo que aceptar. Porque algo que Él no va a hacer es violar mi voluntad. Porque lo que a todo hombre Él nos dio es libre albedrío. Y hombres deciden vivir bajo la autoridad de Dios y hombres deciden hacer lo que ellos quieren. Cada cosa tiene su consecuencia. Entonces vemos que nos dice que el Padre le ha placido darnos el reino y el reino es un regalo del Padre. No es algo que nosotros vamos a lograr luchando todo el día, de rodillas todo el día, Señor, dame tu reino, dame tu reino. No, no, allá vamos a ver. Es cuando reconocemos por la gracia de Dios. Entonces cuando reconocemos que mi Padre tiene cuidado de mí, ¿sabe lo que sucede? El temor disminuye. Ya no estoy atado al temor. Porque ahí en el verso 33 de Lucas, miren lo que dice acá esta escritura. Vendan lo que tienen. Y ustedes dicen que yo no tengo nada para vender. Porque toco fondo. Pero dice, vendan lo que tienen. Y algo más. Repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense en bolsas que nunca se rompan. Y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar, ni la polilla podrá destruir. Ahora, hermano, ¿qué significa esto? ¿Me puede decir usted? Vendan todo lo que tienen. ¿Es una orden del Señor Jesús para vivir en la pobreza? Porque si nos descuida bien, le decimos que sí. Jesús quiere que todos sean pobres. Pero la Biblia dice diferente, ¿no? Dice que Él se hizo pobre para enriquecernos.
Quiere decir que esto no cuaja, como dicen, no entra. Entonces significa, es un llamado ¿a qué? A despegarnos. A despejarnos de que del materialismo. Ese materialismo del mundo. Y es una invitación a ser generosos y a poner nuestra confianza en Dios. Y acá tenemos un ejemplo. Un ejemplo, mire que me quedé sorprendido. Porque comencé el lunes pasado mirándolo, siguiendo, y llegué a un punto que tuve que cambiar cosas y irme acá, y quiero que lo veamos en Lucas 21, 1 al 4. ¿Qué significa el reino? Y estamos hablando de una mujer muy acaudalada, ¿les gusta? Yo creo que ustedes todos nos podemos identificar con esta mujer. Muy acaudalada. O con quién nos vamos a... Acá comparativamente podemos compararnos con cualquiera. Usted escoja lo que más les quiera. Pues yo le voy a leer la escritura. Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio una viuda que echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo ¿a quién? ¿Le dijo a los ricos? No. Porque estamos hablando a los discípulos. Amén. Hermano, grábese esto, discípulo. Discípulo no es tomar la mano, reciba a Jesús y me voy. Eso no es discípulo. Porque el mandamiento de Cristo Jesús es vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Por eso hay una diferencia muy grande entre el discípulo y aquel que dice creer. Porque mucha gente dice yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Y Santiago lo rebatió. Dice, ustedes creen en Dios, dice, los demonios también creen y tiemblan. No hay problema con creer en Dios. El tema es aceptar el dominio, aceptar el reino de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Sigamos adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Pregunta esta mañana para esta vasta audiencia. ¿Qué hizo la viuda? ¿Sabe lo que hizo la viuda? La viuda puso toda su confianza en Dios. Y ella no dio de lo que a ella le sobraba, sino que dio todo lo que tenía y se entregó a la dependencia de Dios. Ella dio todo lo que tenía para vivir ese día. Yo recuerdo cuando tenía el supermercado, le digo algo, tenía que pagar las facturas y yo pagaba ¿sabe lo que hacía? Si me había quedado algo del diezmo de la ofrenda, dejaba pasar, pagaba 5% más caro después, pero yo traía la ofrenda. A mí en mi iglesia nunca me pidieron el diezmo, nunca. Gracias a Dios, nací en una iglesia que no pedía dinero, pero tenía más dinero que todas. Porque eran todos hombres que daban. Daban. Ese de tirar, hermano, usted sabe, hermano, usted sabe. Bueno, yo le diría, vaya y hable con el Señor. Porque a mí me enseñaron que cuando la obra de Dios, la obra se mantiene. Amén. ¿Quién la mantiene? Dios. ¿Me entienden? Entonces vemos acá que ella no se dejó nada de reserva. No guardó ninguna seguridad humana para mañana. Y esto nos enseña un principio de lo que significa poner todo en las manos de Dios. Y uno dice, pongo todo en las manos de Dios.
El Señor Jesús ahora me dice que venda todo lo que tengo. Pero mire, hermano, lo que dice Hebreos 13:5. No vivan preocupados por tener más dinero. En la versión de la Reina Valera dice, guardados de la avaricia. Pero acá dice, como estamos hablando de las preocupaciones, dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Dice, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Acá vemos que ella, la viuda, confió en el cuidado de Dios. Y nos enseña, como dice 1 Pedro 5:7, no se preocupen por nada, pongan todos en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y poner todo en las manos de Dios, ¿sabe lo que significa? ¿Quieres saberlo? Ya para terminar hoy. Es descansar en el Padre. No es ponerlo y sacarlo y llevármelo de vuelta. Porque dice el Salmo, creo que 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Y qué es encomendar? Es llevar la encomienda al correo, sellarla, me vengo a casa y vengo, ¿mandaste la encomienda? Me dice mi esposa, sí, la mandé. ¿En qué descanso? En el correo. ¿O no? ¿Y nosotros qué hacemos? Entramos por la puerta del correo, encomendamos la caja, damos la vuelta por atrás y volvemos a buscar la caja. Y así andamos todo el día. Ah, pero yo oré. Pero ¿qué oró, hermano? Tenemos que entender que esta mujer lo puso todo en las manos de Dios y descansó en su Padre. Y el verso 34 de Lucas 12 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La viuda demostró que el tesoro no eran las monedas, que el tesoro de ella era Dios. Y acá tenemos el problema nosotros. Yo digo más, yo cuando iba a la iglesia en Argentina, ya el día sábado yo me estaba preparando para lo que tenía que llevar el domingo. Vuelvo a repetir, nunca me pidieron dinero, nunca. Todo, cada uno, yo veía que la gente se paraba, pasaba y ofrendaba, pero nunca hicieron un culto para pedir dinero. Y hoy yo creo que la mayoría de los cultos es para pedir. Y le enseñan a la gente a pedir y dar, pero no le enseñan los caminos de Dios. No le enseñan los principios de Dios. No le informan cómo ser bendecido. Le dicen, yo te bendigo, hermano. Bueno, hermano, si tú me bendices, enséñame cómo hacer. Enséñame cómo vivir. Enséñame a vivir bajo la autoridad de mi Padre. Entonces vemos acá que ella demostró dónde estaba su tesoro. Y la pregunta esta mañana es, ¿qué es un tesoro? ¿Quieres saber lo que es un tesoro? Muy bien. Un tesoro es todo aquello que yo valoro más. Y en ese tesoro puede estar mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, mi dinero, mi esto. Mira, hay tantos tesoros que a uno a veces dice, pero ese tesoro, ¿qué está guardando este? Entonces el tesoro es aquello que más valoro en mi vida. Y en esto, hermano y amigo, cada uno de nosotros tenemos que hacer una evaluación diferente del asunto. Porque lo que usted valora, quizás yo no lo valoro. Y lo que yo valoro, usted no lo está valorando. ¿Me entienden? Entonces vemos que es donde más invierto el tiempo. ¿Por qué? Porque es donde más invierto el tiempo y es donde más está mi seguridad. Uno dice, si yo trabajo más, la lógica del mundo te dice, más vas a tener. ¿O no? Si yo le meto más horas, lo que perdí ayer lo voy a recuperar mañana. Pero ¿sabe qué pasa? Que la Biblia dice que Dios son nuevas su misericordia cada mañana.
Él puede hacer que lo que perdí ayer lo recupere hoy y quizás nunca lo recupere. Pero ¿sabe qué? Me da paz. Y la paz no tiene precio que yo tenga que pagar. El precio lo pagó Jesús. Porque Él hizo la paz por medio de su sangre. Y ahí tengo paz. Entonces vemos que el corazón sigue al tesoro y la vida fluye del corazón. Y el afán revela dónde está tu corazón. La preocupación está demostrando cuál es el tesoro de tu corazón. Tú no me digas nada. Porque cuando el tesoro es Dios, ¿sabe lo que sucede? El dinero pierde el poder. ¿Quiere que se lo repita? Cuando tu tesoro es Dios, el dinero pierde el poder porque el dinero tiene poder. Y cuando más dinero tenemos, pensamos que tenemos más poder. Pero yo le digo más, el que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Pero sigamos, eso suena lindo, pero en la práctica no está tan sencillito para decir, bueno, tiro por este lado. Entonces vemos que cuando el tesoro es Dios, y Jesús nos dice ahí en el 12:31 de Lucas, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué hizo la viuda? Puso el reino primero, incluso antes de tener su seguridad inmediata. Porque hay una diferencia, hermano. La diferencia está en dar y entregarse. Porque muchos dieron una parte, pero entregarse es completamente diferente. Yo recuerdo, hermano, cuando verdaderamente me rendí a Cristo. Y cuando verdaderamente me rendí a Cristo, cambió mi manera de pensar. Porque la viuda lo dio todo. La Biblia no dice cuánto dinero recibió después la viuda. Porque ¿qué hacemos nosotros? Conforme a lo que nos han enseñado la mayoría de los ministros y pastores, que si le doy el coche, que yo tengo la línea del AVE para mí, ni en que ahora yo. Porque tenemos ese concepto. Le doy 5, me puede dar 20. Estamos negociando con Dios. Yo con Él no hay que negociar, hay que entregar. Entonces vemos que ella, no sabemos si recibió más dinero. Pero sí sabemos que recibió algo mayor. ¿Qué recibió la viuda? ¿Quieres saber? Recibió la aprobación de Jesús. ¿Y qué más quieres? Si Él te aprueba. Recibió el honor eterno en las Escrituras, porque está escrito de esta viuda, y dejó un testimonio para las futuras generaciones. Un testimonio que mejor dar que recibir. Porque, hermano y amigo, porque a veces recibir más no es dinero, sino es recibir el favor de Dios. Es recibir la paz de Dios, recibir aquellas provisiones que usted no está esperando. Y yo sé que usted ha recibido cosas que usted no estaba esperando. Yo lo sé. Yo lo sé que usted dejó por perdido cosas que después Dios se las dio. Yo sé que usted ha dejado cosas que usted abandonó, pero Dios no las abandonó y se las dio. Y sabe, hermano, la Biblia dice, 2 Corintios 9, 6 al 8, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Esta fue la primera palabra que yo recibí en mi casa de las Escrituras. Era muy nuevo, tenía mucho dinero. Y era muy ambicioso. Entonces yo dije, acá está claro. Lo que yo no sabía que me iba a costar todo, Pero sin que nadie me diga, ¿sabes lo que hice?
comencé a dar. Recuerdo, en el supermercado, cogí la camioneta, la llené con mercadería y la llevé a un instituto bíblico que casi en ese tiempo la mayoría comían polenta. La carne que comían carne molida porque hacían pastel de papa. Lo conoce, porque no alcanzaba para el bife, pero la molida la podíamos, se hacía pastel. Y le digo más, y él me enseñó un secreto, que no es secreto. Tenía que darle lo mejor. Cargué la camioneta y dice, uy, ¿qué pasa? ¿Dónde? Bueno, vengo a traer esto que el Señor puso en mi corazón. Y empezamos a descargar. Y después, ¿sabe lo que pasó? Dios puso carga por los hogares de niños. Y estaba a 400 kilómetros, el otro estaba a 1100 kilómetros. ¿Y qué pasaba? Todos los meses venía la camioneta y cargábamos. ¿Y sabe lo que el Señor me enseñó? Porque yo hago lo que Él me enseña. Usted no tiene que hacer esto de comprarse una camioneta, cargarla y llevarla. No, eso se lo dice el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando iba a buscar el aceite, no le podía dar ese que venía al repartidor y te lo daba en ese tiempo en Argentina. Tenía que darle el mejor, porque nunca le di nada al hogar de niño. Nunca le di nada al seminario. Todo se lo di al Señor, que fue el que me lo pidió. Y cuando me fui de la iglesia, que salí, que me vine para acá, yo no fui a preguntar qué hicieron con mi dinero, qué hicieron con mi ofrenda. Nunca jamás. Porque nunca le di nada a la institución. Siempre se lo di a Él. ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué diferencia podía haber? Se lo dio a Dios y dependió de Dios. Entonces, hermano y amigo, vemos acá que en este versículo nos dice claramente, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, el corazón desprendido nos permite que el Señor nos confíe más recursos. Porque Dios no bendice al codicioso, hermano, grábeselo. Dios no bendice la codicia, porque arruina más a la persona. Y dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y escuche, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Quiere decir que acá lo primero que habla de gracia, después habla de provisión. Dice para que tengas, acá lo dice claramente, abundéis en todas las cosas, en toda gracia. Yo he podido descubrir que el hombre que da siempre tiene. No, hermano, hay una ley, acá el versículo 11 dice, porque Dios confía al que confía, y Él dice, dad y se te dará. Pero el propósito de Dios no es enriquecerte, no es que tú seas un rico egoísta, como hay miles y la mayoría, sino que lo que dice 2 Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acciones de gracias a Dios. Usted sabe que cuando usted recibe un favor de una persona y usted va y le da gracias a Dios, está agradeciendo por esa persona, agradeciendo esa ofrenda, agradeciendo aquello. Y lo dice, nunca dé por necesidad. No, hermano, hay que dar porque me parece que al pastor le falta. No sea problema usted. Si el pastor lo puso Dios, Dios se va a encargar del pastor. ¿Sabe? Usted no tiene que estar contándole, mire, necesito tanto. No, eso vaya para hablar con él. Como decía Müller, dice, yo me doblo delante de Dios todos los días para no depender de los hombres, para depender de Dios. ¿Y cuántos carros venían con comida y se rompían ahí, frente al hogar de niños? Muy bien, porque el Señor, hermano y amigo, bendice al corazón que está alineado con Él.
usted se alinea con Él, usted va a tener bendición. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución bíblica para el afán y para la ansiedad? Primero, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Segundo, orar, pero con acciones de gracia. Conforme a lo que dice Pablo, por nada esté afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, toda clase de oración, conforme lo guía el Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ahí está el secreto. Guardar el corazón. Porque dice que sobre toda cosa guardada, dice el proverbio, guarda tu corazón. Y la versión de la TLA dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque de ella es la fuente de la vida. Porque como pensamos, terminamos haciendo. Entonces, buscar el reino de Dios debe ser nuestra prioridad. Amén. El cielo debe ser mi tesoro. Y entonces la paz de Dios va a guardar mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo puesto allá. Y el reino de Dios, hermano, ahí hay una escritura que vinieron los fariseos a Jesús y ellos esperaban un reino político. Quizás lo nuestro también sea un reino político. Ellos buscaban libertad de Roma y ellos esperaban la manifestación visible y espectacular del Señor Jesús. Pero Jesús lo corrigió. Porque el problema no era el tiempo del reino de Dios. El problema era que ellos no entendían la naturaleza del reino de Dios. Quizás acá nosotros también tengamos un problema. Porque, hermano y amigo, ¿qué es el reino? El reino no es un territorio. El reino es un gobierno. Y en la Biblia el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios, es su autoridad, su reinado y su voluntad ejecutándose en la vida de las personas, de aquellos que aceptan el reino. Porque dice la Biblia que el Señor ha hecho los cielos su trono y desde allí gobierna sobre todo. Dígalo conmigo. Dios tiene su trono en el cielo y desde ahí gobierna sobre todo. Y vemos acá que el reino no comienza con un ejército. Usted vio hoy, se están definiendo quién más poder tiene porque más armas tiene. Pero el reino de Dios no tiene que ver con ejército, sino que comienza con la autoridad espiritual. Entonces vemos que el reino estaba presente en la persona de Jesús, cuando los fariseos vinieron y le preguntaron. Y el mismo Jesús era el rey y es el rey. Era la manifestación visible de Dios y del gobierno de Dios en la persona de Jesús. Jesús era autoridad divina que se había encarnado y donde está el rey, entonces está el reino. Entonces hay una pregunta acá. ¿Cómo puedo tener el reino de Dios? Y para tener el reino de Dios tengo que tener al rey. ¿Y quién es el rey? Porque él le dijo claramente a los fariseos. Jesús le dijo, el reino de Dios está delante de vosotros. ¿Lo puedes poner Diana 17:21 de Lucas? Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino no es externo, sino que el reino es espiritual. Y el reino, Jesús dijo, está dentro de vosotros, está con vosotros. Hermano, para terminar, el reino comienza en una vida cuando yo me rindo y me rindo a Jesús. Si Dios no gobierna mi corazón, hermano y amigo, lamento decirle esta mañana, no estoy viviendo en el reino. Quizás usted habrá, si antes de convertirse, usted habrá escuchado ahí Mateo 9, 6, 9 al 10, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le dijo a él? Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos,
Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Verso 10. Y vence nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en los cielos. Hermano, cuando Dios gobierna mi corazón, la ansiedad pierde el poder. Se lo vuelvo a repetir. Cuando Dios gobierna mi corazón, la ansiedad pierde el poder. Cuando el reino de Dios está en mi corazón, el tesoro cambia de lugar. Mis decisiones cambian. Mi enfoque de las cosas cambian. Porque cuando decimos que la voluntad de Dios se haga en mi vida, estoy aceptando el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, la dirección de Dios, y esto es vivir en el reino de Dios. Y la pregunta para terminar, ¿gobierna Jesús mis decisiones? ¿Es Él el primero en enterarse de las cosas que yo necesito o de las cosas que yo quiero? La otra pregunta es, ¿vivo bajo la autoridad del Señor? ¿Vivo conforme a la palabra de Dios? ¿Mi paz depende de la circunstancia o depende del Rey? Esa es una gran pregunta. Y quizás, si tenemos la respuesta, como la tenemos esta mañana, esa ansiedad que muchas veces nos deja dormir, esa paz que viene y te la roban, ese trabajar y trabajar y trabajar y no puedes descansar. Quizás en este día necesitas volver a entregarle a Jesús no solo tu corazón, sino el control y el dominio de tu corazón. Y decirle, Señor Jesús, yo te acepto como mi Rey y como mi Salvador. Señor, yo te acepto, porque hace mucho tiempo te acepté como Salvador. Pero quizás hoy todavía no te he aceptado como mi Señor y mi dueño, como mi amo absoluto. No he aceptado tu voluntad en mi vida. Y quizás la mayoría de las cosas que me pasan, que me angustian, que dividen el corazón, no es porque tú no estés obrando, tú estás obrando, pero tú estás buscando el gobierno de mi corazón. Por eso en esta mañana, Padre amado, conforme a tu palabra, te entrego mi corazón. Reconozco que tú eres la fuente de mi vida. Reconozco tu control, tu poder y tu dominio. Primeramente sobre toda cosa creada. Y yo también he sido creado. Pero he sido creado para amarte. He sido creado para adorarte. He sido creado para servirte. He sido creado para darte la gloria. Porque un día tú viniste a mi corazón y me mostraste un nuevo andar. Y es por eso que te sirvo. Es por eso que te adoro. Y es por eso que te doy mi corazón. Escucha esta canción. Dime la palabra. Esta canción es una de las razones por qué estoy aquí. ¿Por qué después de 31 años sigo predicando su palabra? ¿Por qué? Porque un día le entregué mi corazón y Él me mostró un nuevo andar. Nuevo andar significa un nuevo caminar. Y hoy vengo a darle gloria.
a alabar al Rey, a dar gracias por su control y su dominio. Y cosas que antes no entendía, ahora las entiendo. Que vengo a alabar a Dios. Su nombre está hablando de una persona. Esta es una mañana donde uno puede arreglar tantas cosas de una sola manera: rendición y entrega por la gracia del Espíritu de Dios, por la gracia recibida, por el don de la gracia de Dios. Y yo vine a alabar a Dios. ¿Por qué? Mi Cristo entró en mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un nuevo andar. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Dígalo otra vez. Y esta es la mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un nuevo andar. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Hermano y amigo, no puedo olvidar ese día. No puedo olvidar ese día. No puedo olvidar ese sacrificio tan grande. Porque Él es el sol de la mañana que alumbra. Él es el sol de la mañana. Aleluya. Sol de la mañana y la espiga, Y donde no existe nada, nada había en mi vida, solamente pecado. Pero Él vino, me amó, aleluya, y me ama. El Rey de la Gloria, moriste, y para darme victoria, tengo victoria en Cristo. No olvide y llevo mi canto, tu historia, y siendo tú el Rey de la Gloria. Para darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia, Señor Jesús. Gracias por mirar mi bajeza. Gracias por venir a mi corazón en un día tan especial para mí, Señor. Que han pasado los años y no puedo olvidar tu amor, tu gracia y tu misericordia para conmigo. Porque yo sé, Señor, que tú me diste vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y me salvaste por gracia. Me lavaste con esa sangre preciosa. Y me has hecho tu hijo. Y hoy puedo decirte, te amo, Jesús, porque tú me amaste a mí primero, porque tú me buscaste a mí y fuiste encontrado por los que no te buscaban. Y Señor, yo no te buscaba, yo peleaba contra ti, pero como dijo Pablo, lo hacía por ignorancia, Señor.
Pero hoy soy consciente una vez más. Y te entrego, te rindo mi corazón. Para que tú reines y gobiernes mi vida desde hoy hasta la eternidad. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya.